Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Conversaciones Frente al Mar. Y bueno, ahora se me ha quedado mi video. Perdónenme un segundo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa Conversaciones Frente al Mar, que martes y jueves se transmite a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Bienvenidos a este programa, que es otro programa igual de emocionante, inspirado, sobre todo en esas conversaciones frente al mar. Y hoy tenemos como un invitado muy, muy especial que nos llevará pues en un recorrido por el mundo de la movilidad urbana y las bicicletas. Es un experto en el campo y su experiencia nos brindará una visión fascinante sobre las bicicletas. Cómo están transformando nuestras ciudades y nuestra forma de desplazarnos. Yo esta tarde pues tengo la grata sorpresa de contar aquí con mi querido amigo, porque creo que el trabajo y esa preocupación que siempre hemos tenido pues nos ha llevado a tener esta gran amistad. Él es Javier Alberto Ibarra Pérez, quien es coordinador académico de la Dirección de Formación y Desarrollo de la CTE, Comisión de Tránsito del Ecuador. Pero aquí tenemos al amigo con quien vamos a conversar esta tarde y que, bueno, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Olga por la invitación. Así es, un amigo más que va a contribuir en este conversatorio que vamos a tener el día de hoy, hablando de un tema importantísimo, fundamental, imprescindible para ir cambiando un poco el desarrollo que tiene que ser sostenible en nuestras ciudades, en nuestros territorios y contribuir desde el uso de la bicicleta como una movilidad activa. Gracias una vez más por la invitación. Exactamente, así como tú precisamente lo mencionas, y por eso vamos a comenzar hablando sobre eso, tu experiencia en el campo de la movilidad urbana y las bicicletas. ¿Qué te inspiró a trabajar en este ámbito y cuál crees tú que es el papel de las bicicletas en la movilidad urbana sostenible? ¿Cuál es ese papel? Bueno, una pregunta bastante interesante. Bueno, lo que me motivó ya hace algunos años, quizás unos 15 años, empecé practicando el deporte del ciclismo, lo hice hasta hace unos 4 o 5 años atrás de manera deportiva, pero me llegó la necesidad pues de tener que involucrar la bicicleta como un medio de transporte alternativo. Me di cuenta que al usar la bicicleta se hacen muchas amistades en las cuales compartimos en ese uso de la bicicleta una mejor calidad de vida, puesto que contribuimos significantemente a que no haya contaminación, que no haya congestión en nuestros territorios, mejora la salud de las personas que estamos y la vemos como algo muy importante, el uso de la bicicleta de otra perspectiva y sin duda, en nuestro Ecuador, en nuestras ciudades, en nuestra región, Latinoamérica, a nivel mundial, ha ido generando un cambio positivo el ir poniendo la bicicleta en el lugar que es adecuado, ¿no? En el lugar que se merece, obviamente con políticas que sean de respaldo, de normativa, para que este traslado de bicicleta o de personas en bicicleta deba ser sobre todo seguro. Entonces, eso es muy motivante y es un reto que tenemos a nivel país y a nivel de las poblaciones. Es verdad, y justamente como lo mencionaba al inicio, con Javier nos conocimos precisamente hablando y trabajando en pro de poder incorporar a la ciudad este elemento que ha sido parte. Creo que desde la niñez yo conozco, mi papá se trasladaba a su trabajo en bicicleta.
y la misma empresa en la que trabajaba le fomentaba el uso de la bicicleta haciéndole la compra de la bicicleta. Y entonces ellos me acuerdo que pagaban, hacían su crédito, qué sé yo, y ellos tenían su bicicleta y cada año él renovaba su bicicleta. Imagínate tú, hace muchos años atrás, estoy hablándote de los años 70 más o menos. Entonces, para mí la bicicleta fue eso, ¿no? Es un permanente mirar, una transportación. Incluso hasta en una ocasión mi mamá nos llevó a la escuela en bicicleta cuando hubo un paro de transportes. Eso es fue increíble porque entonces está arraigado dentro de, al menos de mí, así como contigo, este tema de la bicicleta. Imagínate tú. Y nosotros nos encontramos precisamente en esa inducción, ¿no? Como, porque en ese tiempo, pues con mi querida amiga Alicia, nosotros estábamos trabajando y trabajamos muy intensamente en un proyecto que fue presentado a la ciudad, a Guayaquil, a la ciudad de Guayaquil, y lo trabajamos en algunos ámbitos. Y nos encontramos contigo en esas capacitaciones para ver de qué manera se incorporaban todos los proyectos de las diferentes instituciones, porque son muchas las instituciones y tú como una persona que está de alguna manera involucrado directamente porque formas parte de una institución pública, cuéntanos qué, o sea, cómo ves tú hasta este punto que ha llegado, ¿se ha seguido fomentando o se ha detenido? ¿Cuál es la situación que se crea en este momento en torno a la bicicleta? Bueno, sí, un poco quisiera yo hacer en este conversatorio un antecedente, ¿no? En el tiempo, cuando estuvimos haciendo las primeras conversaciones, los primeros acercamientos desde la institucionalidad como el Estado, para poder educar, que es un pilar muy fundamental. Puede haber cicloinfraestructura, puede haber el grupo ciclístico que lo hace por asunto del deporte o la gente que se conecta para unir un determinado origen-destino de trasladarse en bicicleta de una manera más segura. Puede que se hagan campañas, que se hagan ciclopaseos, pero si la persona que también utiliza la bici no tiene esa percepción de respeto a la vida, de ser disciplinado mientras esté utilizando una vía pública, de saber compartir muchas veces una vía, y si no conoce esa normativa puede caer en algún tipo de inconvenientes en cuanto a su seguridad física como ser humano o en ser partícipe de un siniestro vial, a veces por el desconocimiento o responsabilidad. Y eso fue lo que nos dio el paso en ese entonces para elaborar y es de conocimiento público. Yo la he socializado bastante, hay una autoría de manera técnica y legal que es una guía de movilidad urbana para ciclistas, donde más hablar del desarrollo, de la sostenibilidad y la movilidad, buscamos enfocar aquellos criterios de cómo saberse desplazar de manera segura en cumplimiento de la norma vial que rige en el país a las personas que andamos en bicicleta. Porque hicimos un diagnóstico con unos colaboradores en la que pudimos observar que la gente utilizaba la bicicleta para trasladarse en varios lugares por necesidades, ya sea de trabajo, estudios, esparcimiento o para ir a comprar alguna cosa, alguna situación, pero lo estaba haciendo al margen de la ley, es decir, utilizaban las aceras, circulaban en el sentido contrario o en contravía, estaba el semáforo en rojo y se pasaban el alto o el semáforo en rojo, y por esas quizás irresponsabilidades o desconocimientos de que, dicho sea de paso, el usuario en bicicleta, ahora se llama biciusuario según la ley de tránsito, pues también puede ser sancionado, ¿no? Entonces, para no llegar a esa sanción, desde que vean al Estado como un ente que sanciona y que reprime, vamos a educar. Y soy un convencido de que si educamos a las personas, va a haber un desarrollo más armónico, va a haber menos anarquía que muchas veces se está dando en la vía al existir un irrespeto. Entonces podemos propender desde ese concepto un poco un ordenamiento más adecuado en el desarrollo en la población. Y algo fundamental, que si queremos ver que el desarrollo de esto de la bicicleta vaya encaminado por un buen ámbito, por algo positivo, para que no contamine el ambiente, para que mejore la salud, que no haya tanta congestión, y toda la situación, debemos también fomentar que desde los gobiernos autónomos descentralizados, desde los gobiernos seccionales, debemos tener políticas claras y políticas convencidas en lo que tiene que ver con el fomento de la bicicleta. Y un poco, diría yo, va de la mano, no es inversamente proporcional, es decir, es paralelo, van a ir de la mano el tema de la seguridad vial
que utilizan, tener los ciclistas, debe ir con una seguridad en un planeamiento del territorio. El planeamiento urbano, ¿no? Sabemos que lamentablemente nuestras ciudades han crecido un poco en el desorden, se han desplazado horizontalmente, no han crecido de forma vertical y no tenemos ese concepto aún claro, a pesar que en el país ya hoy por hoy tenemos algunos manuales, tenemos ya manual de seguridad vial urbana en el país, en el Ecuador, está recientemente un año. Esa es una normativa que nos induce en el cumplimiento de eso, que lo que nos indica la Organización de Naciones Unidas, a cómo desarrollar sosteniblemente las ciudades. Sabemos que esa movilidad urbana sostenible es no gastar los recursos del futuro, no perjudicar al medio ambiente, pero hacerlo de manera planificada. De tal manera que en ese crecimiento, en ese planeamiento urbano, pues deberían concebirse muchas aristas como los tiempos de viajes, hacer estudios de factibilidad, de origen-destino, que la gente que utiliza la bici se transporta a un lugar adecuado y entonces debo yo hacer una infraestructura adecuada para que la gente vaya segura. Y Exactamente. no ponerla al mismo nivel de la persona que conduce un vehículo, un automotor de 4 ruedas, porque en ese desconocimiento de querer compartir la vida de una manera agresiva, ahora lamentablemente por el tema de inseguridad que también estamos pasando, pues puede salir perjudicado y va a salir perjudicado el más vulnerable, en este caso el ciclista. Y eso ha hecho un poco de freno a que la gente con los que yo conozco, los amigos, digan casi ya no salgo por lo de la bici, una porque me puede pasar algo que me puede sustraer la bicicleta u otra porque no tengo infraestructura adecuada. Así Yo creo que es. un poco más el apoyo que hay que seguir dando y en eso Sí. vamos a fomentar más el uso de la bicicleta como transporte. Mira, definitivamente en el trayecto del tiempo y viendo, viviendo de cerca las preocupaciones existentes, tanto de los usuarios de la vía, como bien lo mencionas, el peatón, el ciclista, luego el de la moto, posteriormente los automotores de 4 ruedas, los buses, los camiones, etcétera. ¿No? Todo esto confluye en un espacio, en una vía, efectivamente, y este tema del respeto, de la consideración del uno y del otro, es el que lamentablemente no ha terminado de incorporarse al 100% dentro de la población que está permanentemente en la vía y más que nada en el parque automotor, o sea, lo que es ya con motor, ¿verdad? Pero mira, tú, también está el hecho de que en la actualidad, como bien mencionas, antes era como todo más primitivo, digamos, ¿no? Era así como que a mí me gusta andar en bicicleta, tengo la habilidad y tengo el físico para hacerlo y tengo el deseo de estar en la vía, efectivamente. No vamos a meternos ahorita en los temas sensibles de la seguridad, que eso ya, o sea, sí, es un tema que va adentro, pero no lo quiero tocar ahorita para podernos poner en el contexto de la situación que ocurre solamente con el hecho de saber por qué sí o por qué no se ha dado, por qué sí o por qué no se ha dado el hecho de que ya salgamos a la vía y que hayan sitios seguros por donde transitar. Porque tú ves, en la ciudad se ha hecho, por ejemplo, yo hablo de Guayaquil, ¿no? Yo hablo de Guayaquil netamente, en el tema vial, se hicieron muchas pruebas, y se hicieron vías para ciclistas que no estaban, o sea, que fueron hechas sin un trazo técnico, digamos, ¿no? No se hicieron de una manera adecuada, porque la idea no era solamente, se pensó que como mencionó alguna autoridad en su momento, los 4 gatos ciclistas, para que ahí anden y no molesten, vamos a hacerla por allá, bien lejos, pero no cumplió su finalidad, porque los que estábamos en la vía con la bicicleta, que queríamos era trasladarnos a todos los sectores que hay en la ciudad para poder crear y poder tener eso como un uso recurrente. Pero mira tú, ¿qué es lo que sucede? Que se piensa que la seguridad va por el hecho o me roban la bicicleta o me puede ocurrir un accidente por la falta de conciencia. Mira lo consciente que estamos de la inconsciencia que tenemos a la hora de usar una vía. Mira tú. Y entonces esos usuarios que van en carro se molestan porque les interfiere, dice el ciclista. Correcto. Pero porque el ciclista también tiene que defenderse, o sea, es una situación de pugna que hay allí. Ustedes cuando están y ahorita pues pido la opinión de quien está en la vía mirando todo esto que sucede y sobre todo de tanta bicicleta blanca que se ha producido en estos últimos tiempos. Imagínate tú, ¿qué es lo que pasa realmente
la falta de conciencia, la falta de conocimiento, porque, o sea, yo sé que si va alguien en bicicleta tengo que alejarme, pero es una situación de percepción, ¿no? Es mínima, elemental, más allá de lo que diga la ley. Sí, o sea, un poco va por el tema también del involucramiento, de esto de, vamos a tocar en relación al tema un poco de la seguridad vial, para dar respuesta a aquello. Es algo integral, o sea, yo no lo puedo hacer con una intención solo de institución, aquí tienen que haber muchos involucrados y somos unos convencidos de que para que las cosas vayan cambiando, para que las cosas se vayan desarrollando para bien, debe estar de la mano de un liderazgo que en los territorios lo lleva una parte política que diga, bueno, vamos a hacer un modelo de gestión para un uso adecuado de la bicicleta como medio no deportivo, sino de transporte, porque hoy por hoy es una necesidad, porque hay mucha congestión, porque, y sabemos que la congestión lamentablemente va de la mano con el ruido, hay la contaminación, la demora por los tiempos de viaje y un sinnúmero de retrasos que perjudica económicamente a la ciudad. Si hay una buena gestión, vamos a decir, ok, hay incentivos para que la gente pueda trasladarse, como decía al inicio de la conversación, recuerdo todavía hay, por aquí hay escasas empresas de amistades en las que incentivan que sus trabajadores vayan en bicicleta, pues y hay un incentivo salarial, se les pone dentro de la empresa o de sus instalaciones o instituciones un área adecuada para una vez que lleguen a usar la bicicleta, parquean la bicicleta, se uniforman y van seguro a su área laboral y a la salida igual. Entonces, en eso de ahí también tiene que ver la parte política, yo digo porque tiene que haber un trazado adecuado, tiene que haber un estudio cuántas son personas que del norte van a un determinado sector de la ciudad y se desean desplazar en bicicleta y que hacerlo seguro. No como que me molestan y los voy a desplazar por allá, no. El concepto es un poco que hace muchos años, recuerdo yo, y la literatura no nos va a dejar mentira, ya por el año 89 al 92, vinieron los primeros estudios de una revolución de ya incentivar el uso de la bicicleta después de tanta contaminación, de tanta siniestralidad, donde ya no decidieron ellos cerrar las calles al vehículo, sino más bien de abrir las ciudades a la gente, porque la gente es la dueña de la ciudad, entonces nuestras ciudades deben estar diseñadas para el persona, para el de a pie, para el del uso de la bicicleta y desplazar un poco el uso agresivo del vehículo. Pero eso obviamente pues va de un liderazgo político, de alguien que conozca del tema, y lo digo así porque lamentablemente en estos últimos parones políticos que hemos estado teniendo ya con las nuevas autoridades que tenemos electas a nivel de provincial, a nivel local y a nivel ya nacional prontamente, en los planes de gobierno se ha hablado muy poco del tema de la seguridad vial, del uso de la bicicleta, no se lo está pensando aún como algo beneficioso para mi población. Entonces se lo está diseñando de una manera quizás equivocada, a pesar que en nuestro país sí existen normativas que me indican que técnicamente deben desarrollarse el asunto de las bicicletas, de las infraestructuras para bicicletas. Recuerdo efectivamente en Guayaquil hace muchos años alguien eh, sin conocimiento elaboró una ciclovía sobre una acera, la hacía compartida con unas calles donde hay velocidades elevadas y eso generaba el conflicto de la bicicleta con el del vehículo liviano, terminaba muchas veces hasta en discusiones. Yo lamentablemente tuve también algunos siniestros viales con personas de que desconocen y estando el semáforo para el usuario de bicicleta en el malecón en Guayaquil, uno pasa y el vehículo, el auto liviano, el coche, pues invade el carril, te choca y eso es un conflicto que, bueno, va a ir de la mano por una política clara que tiene que haber la infraestructura. Sin embargo, sí se está trabajando, diría yo que falta, hay otras ciudades en el país que sí se ha venido desarrollando, en algunas se ha dejado. Sería también importante que exista un sistema de bicicleta pública para que el usuario pueda acceder a ese tipo de movilidad. Estamos hablando de una multimodalidad, es decir, yo me traslado de un lugar a otro y casi que con una misma tarifa puedo acceder de una transportación pública, pues, y si es muy largo el viaje y se me hace peligroso, yo puedo trasladar mi bici en el vehículo de transporte público, así lo dice la norma, que es permitivo con la misma tarifa. Llego a otro lugar y me traslado, si no tengo una bici o puedo pagar o acceder a una bicicleta pública y llego a un lugar que voy a una universidad, a un banco, a un mall,
y tranquilamente puedo tener de manera segura porque hay un parqueo para bicicletas, o sea, ir un poco pensando y desarrollando de que la bicicleta sí es un beneficio para nuestra población. Entonces, irlo trabajando de esa manera, a un estilo de los modos europeos. Recordemos, la literatura dice que en Ámsterdam, en otros países también de la Europa, bueno, lo vieron como una necesidad, pues, y ahora son modelos de ciudades, el mismo Barcelona con sus grandes manzanas, donde acercan un poco más las necesidades que tiene el usuario a trasladarse a pie o hacerlo en bici de una manera segura, ¿no? Y no solamente pues determinar con una actividad dominguera del ciclopaseo o haciendo una campaña, pero sí un poco más ir cambiando y repensando, diría yo, repensando, reorientando las ciudades en favor del que necesita, el más vulnerable, del de a pie y en este caso pues el de la bicicleta. Tú has mencionado varias ciudades. He tenido la oportunidad de estar y mirar, y mira, y sin irnos muy lejos, Colombia. ¿No? Colombia es uno de los grandes motivadores del uso de la bicicleta, empezando sobre todo desde los niños, desde las escuelas, haciendo también, claro, la idea no es que se cierre y que se perjudiquen otros tipos de transporte, ¿no? La idea es que convivan dentro de la vía, pero obviamente hasta que eso se genere, yo creo que sí, son pasos y cambios que se tienen que ir dando con el tiempo. Amsterdam, como bien mencionabas, es uno de los pioneros dentro del tema de la bicicleta. También está Barcelona, que también tuve la oportunidad de mirar el programa que hicieron para niños, también asimismo, lo mismo que queríamos de alguna manera emular en Guayaquil, y que se hicieron algunas pruebas que eran factibles, pero ahí hay algunas cosas que aún no cuadran del por qué la autoridad al final no quiere hacer el uso de eso. O sea, no sé, hay como un temor, como un recelo. Dice que es a nivel político porque no quieren que vaya a haber un conflicto, y en el momento en que vaya a haber un siniestro, como tú mencionas, vaya a culparse a la autoridad por no terminar de hacer bien a lo mejor su trabajo, pero es que eso no tiene por qué pasar, ¿no? Lo que pasa es que, de hecho, ya existe siniestralidad, ya existen problemas en la vía, ya están todo el momento, pero ahí hay algo que no cuadra, que no termina de cuadrar cuando se trata de... Yo tengo una idea de... Intereses Son creados, porque, a ver, intereses creados, exactamente. vamos a tocar un poco, digo yo, en la parte laboral, vamos a poner el dedo en la llaga, vamos a poner un poco abiertamente a decir las cosas como son. Muchos de los grandes políticos a nivel locales, eh, si no son dueños directos, son partes de las grandes empresas comercializadoras de combustibles. Entonces, obviamente hay un interés creado. En algún foro académico hace un par de años en la ciudad capital estuvimos desarrollando, participando activamente en estos temas de la movilidad, en temas de sustentación y orden de territorio a partir de la movilidad. Y tuvimos en una de las mesas de trabajo, cuando se replicaba mucho el tema de por qué el vehículo y por qué el vehículo, por qué, bueno, Ecuador ha firmado algunos convenios con países, tratados de libre comercio, hay mucho vehículo chino acá en el país que no cumple seguridad y más bien deben hacer un libre arancel o casi que las bicicletas sean a un bajo costo para que fomentar y tanta cosa. Cuando se replicó esta pregunta, tuvimos al representante del Ministerio de la Producción. Pues, recordemos, nuestro país también somos ensambladores de vehículos, no fabricamos, pero ensamblamos vehículos. Hay vehículos importados, entonces ellos lo ven desde la óptica económica o comercial del beneficio para ellos. Entonces a mí no me conviene desde la parte comercial o política tener tanta gente usándome la bicicleta, porque yo económicamente no me voy pues a beneficiar. Entonces yo recuerdo que le dije, usted tiene que, bueno, vayamos a pensando en beneficio de la comunidad, de la sociedad, de que nuestra sociedad esté con una salud mejor, habrá menos atención hospitalaria, la edad promedio de nuestra comunidad, de nuestros amigos ecuatorianos o locales va a aumentar, va a haber menos enfermedades cardiovasculares o por asunto del propio estrés. Si se fomenta el uso de la bicicleta, entonces ellos lo ven por obviamente ganar, pero desde el ámbito comercial, y eso está pasando en Guayaquil. En estos últimos años, diría yo, se han repotenciado y han aparecido un elevado número de comercializadoras de combustible.
Si en una calle, bueno, acá estamos casi al norte de Guayaquil, en la avenida Orellana, teníamos en un espacio de no más de 2 kilómetros una gasolinera, hoy estás teniendo 5 gasolineras de 4 a 5. Entonces está entrando más vehículos y no estamos pensando un poco en el de la bici. Entonces ahí venía yo de lo que decía, un poco de repensar para poder actuar bien en beneficio de exactamente qué es lo que yo hago con la bicicleta y qué beneficios tiene mi población, ¿no? Entonces es un poco como que el interés creado que está primando por ahí y eso es lo que todavía está faltando para que se dé el tema de la bicicleta. Sabes que cuando tú y yo conversamos sobre ese tema, porque esa inquietud a mí me surgió, no entendía por qué habían cosas que no se podían dar, por qué se detenían en un punto cuando ya parecía que todo iba a salir y que ya todo empezaba a fluir, de repente se bloqueaba. Eh, ¿Cuánto daño puede hacer una persona que use la bicicleta, que no va a comprarse un carro, que tampoco lo va a comprar, o que no quiere comprarse un carro, pero quiere tener una bicicleta, o puede tener una bicicleta y un carro? O sea, ¿cuál es el problema, verdad? Pero sí, o sea, me puse a pensar y sabes que justamente en ese tiempo salió un video de un gran problema que se había creado en Uruguay y era precisamente los transportistas Sí, haciendo problema por el uso de la bicicleta de sus pobladores. Y correcto, sí. entonces dije, wow, este es un problema a nivel de todas las esferas, ¿no? En todos los lugares está teniendo la misma repercusión, porque eh, si nosotros nos remitimos a Ámsterdam, como era uno de los, creo que esa es la matriz del inicio del uso de la bicicleta, ya más o menos como 35 Grunauer años. también, claro, en país, todo lo que es Países Bajos, Grunauer, hay Utrecht, ¿Verdad? algunas, pero Ámsterdam, Entonces, por decir como que capital fue el boom ya. claro, y es impresionante porque también se crean problemas. O sea, no es Sí, que el hecho de que se use la bicicleta y ya todo está, todo es peace and love. No, o sea, se crean nuevos problemas a partir de esta situación. Porque también, como tú dices, no necesariamente el ciclista respeta también las normas que tiene que respetar. ¿No? A pesar de ver, por ejemplo, en Berlín, una de las cosas que más me impresionó es ya en esa primera vez que lo vi los semáforos en donde ya están incorporadas las bicicletas en sí, rojo y en verde, en ¿no? Rojo, verde, así es. verde, están las bicicletas y están los tres colores pues, reglamentarios del uso de semáforo. Y no solamente en las avenidas, en las calles, sino también en las aceras, porque las aceras sí están incorporadas también, pero es que todo tiene que ser, me imagino, basado en un estudio, ¿verdad? En una forma que sí y qué lugares no. Y mira tú que cuando uno por no estar acostumbrado a caminar en la acera y compartirlo con la bicicleta, entonces los ciclistas con la campanita te hacían para que te muevas y te ubiques en tu vía. Y el peatón que no estaba en su espacio para caminar también era multado, porque hay cámaras, porque hay una serie de cosas que controlan, porque lamentablemente el ser humano siempre tiene que tener ejercer en él una presión, un control, para poder encarrilarlo y poder que cada uno continúe con su vía y con su Claro, espacio. desde los inicios el ser humano tuvo que ser controlado bajo una sanción. Tenemos los códigos de Manú, el código Hammurabi, cuando se estaba saliendo algo de lo normal, entonces hay que iniciar con una sanción. Sí, esto de los semáforos, dicho sea de paso, en nuestro reglamento está, ¿no? Sería un poco de ya empezarlo a utilizar y de que la letra no sea letra muerta o ambigua, de que la gente la conozca. Hay que, desde la institución, estamos haciendo una campaña agresiva en las poblaciones más que nada rurales, donde no hay el poder adquisitivo el adecuado para que una persona pues pueda acceder a un vehículo liviano de 4 ruedas, pero andan en las partes rurales con bicicletas, vehículos de ruedas, pero les enseñamos a que al utilizar y a desplazarse debe hacerlo de manera segura, que si en la noche va a circular por asunto de trabajo, pongas una prenda retroreflectiva, que ponga una luz para que lo puedan observar, quizás ya para que él no pueda ver, pero para que el otro usuario que va muchas veces ahora distraído, que es una de las Claro, principales causas de siniestralidad, pues lo pueda observar, que siempre circule por la vía que es adecuada y un sinnúmero de cosas de recomendaciones, porque lamentablemente sí, usan la bicicleta, pero lo usan de manera inadecuada, andan en sentido contrario, o
puede ser mucho el caso de que estando los semáforos o ingresos que no son permitidos, ingresan o se pasan el semáforo, entonces el otro conductor para evitar quizás ese impacto o algo lo puede perjudicar. Entonces, sí se hacen campañas, pero eso es constante, ¿no? Y como dije al inicio de la conversación, esto es de involucrarse muchas personas. Claro, es un Yo, los amigos que están haciendo uso de la bicicleta en las noches, aquí en Guayaquil todavía, yo le digo, me saco el sombrero porque aún siguen ellos trabajando, son incansablemente. En estos días hubo una actividad que también estuvimos invitados y vamos con el mensaje, ¿no? Más allá de no querer ver una bicicleta blanca, de saber que esa vía hay que, en el caso que sea compartida bajo la norma y el respeto, podemos ingresar todos. Alguna vez yo manifestaba aquello, pero con respeto y con educación, obviamente. Sí, o sea, el marco fundamental de una vida, de una comunidad en paz es el respeto, definitivamente. O sea, el respeto, la consideración hacia el otro y lamentablemente, mira tú, antes de que ingrese la bicicleta como un punto, como algo ya más institucionalizado y ya más organizado. De hecho, yo creo que en el país no le faltan leyes, no le faltan reglamentos, no le faltan estudios, no le falta nada, solamente la capacidad de poder decidir que efectivamente haya un espacio en una vía para que alguien que desee hacer uso de ella, pues lo pueda tener. Pero se incorporan antes de eso las motos. Sin embargo, las motos entran agresivamente a la ciudad, se posesionan y de paso no es para poder tener un buen estado físico y poder mantener un espacio naturalmente saludable, sino que se mete la delincuencia en ese sentido, ¿no? Y entonces, antes de ayudar ni al medio ambiente ni a las personas, más bien son perjudiciales. Mira tú, cómo ustedes han tenido que combatir o cómo tienen, acá, y bueno, tú tienes que haber visto las noticias, gente que ya entraron las motos también en Nueva York, ha habido toda una serie de situaciones en estos últimos días y la policía ha tenido que lanzarse encima de las personas que andan con las motos, que también tienen irregularidades, porque tampoco no es que están controladas completamente, porque yo creo que también les cogió de sorpresa o qué sé yo, pero eso también es un problema, pero sobre todo porque se la usa para la delincuencia, lamentablemente. Sí, en querer pensar de que la motocicleta iba a alivianar en un concepto equivocado la movilidad en cuanto a mejorar los desplazamientos, porque el vehículo de 4 ruedas o el transportación masivo público, los viajes son más demorados, entonces compro, decimos nosotros, a precio de gallina muerta, porque con la cédula tú sacas en cualquier casa comercial en nuestro país una motocicleta y se nos generó un problema porque ahora con el asunto, bueno, de la inseguridad, pues se ha tenido que hasta normar mediante ordenanzas a nivel local diría yo, no los 221 municipios que son a nivel país, pero la gran mayoría, restringir el uso de la motocicleta cuando andan dos personas de sexo o género masculino en ella, ¿no? Y no le dimos paso al uso de la bicicleta. Sí, es algo que realmente yo digo, falta como que realmente estar inmerso en la situación, inteligenciarme bien, empoderarme de saber qué es lo que es más beneficioso, para eso que es más beneficioso poderlo, pues, darle luz verde para que pueda trabajarse en aquello, ¿no? Sí, en el país no le faltan normativas, no solamente tenemos el manual de seguridad vial urbana del Ecuador, tenemos ya un manual de ciclo infraestructura, es decir, para que la micromovilidad que ahora tenemos, los vehículos de micromovilidad personal, también ya se están normando, ya existen manuales de aquello, tenemos un plan estratégico nacional de seguridad o de movilidad que es la de Segura, que está vigente, tenemos la misma ley que fue recientemente reformada a algo menos de 2 años, está por reformarse, estimo yo, con la nueva asamblea a términos de años, el nuevo reglamento aplicado a esa ley, tenemos código y un sinnúmero de situaciones legales que más allá de aquello debemos, es como Estado, como gobiernos seccionales, ya ponernos a hacer realmente planeamientos urbanos donde se cumplan las necesidades de las personas que desean desplazarse en bicicleta. Una vez más digo, el tema de la señalética, de la infraestructura, de no verlo como un prejuicio, sino como un beneficio para nuestra población, donde primero la seguridad,
la universalidad, la accesibilidad que debe tener el usuario vulnerable y que eso prime antes de lo que es lo económico o como bien decía yo, pues el tema de lo personal en el caso de las grandes empresas o las multinacionales que hay en el tema de combustible o del vehículo, ¿no? Y tomar de ejemplo, pues algunos países, bien mencionabas Colombia, ya también hay, estuve yo algún tiempo por allá por asuntos de la profesionalización de la institución, tomando unos cursos y todo aquello, y me pude percibir cómo ellos están concibiendo el tema del uso de la bicicleta pública, el asunto de la red para bicicletas, la infraestructura vial para la bicicleta, la semaforización, conversando con algunas personas. Y sí, es un cambio que quizás no sea de lunes para martes, no es progresivo, es un proceso, pero se va generando, se va cambiando hasta un momento determinado. Saber que la ciudad se está retrasando y no avanza porque hay mucha congestión, hay mucha contaminación. Ya en estos días uno sale muy temprano a la ciudad de Guayaquil e ingresa a las partes altas de Guayaquil y va en el vehículo de 4 ruedas y ve hacia la parte sur o hacia la parte noroeste de Guayaquil y ve ya la contaminación. Ya ahora se está observando la contaminación en el ambiente. Hay algunas empresas, hay una empresa argentina que está acá en el país haciendo medición de huellas de carbono producto de la contaminación de los vehículos y ya está lanzando algunos datos estadísticos que son de asombrarse, o sea, de tomar consideración que si no tomamos acción en un corto plazo a mediano plazo nos estaremos afectando en la salud y ya se está viendo eso reflejado con fuera de temporada, enfermedades que comúnmente no eran, sino cuando era con lluvia, una gripe, una afectación en la garganta o algo, y ahora la tenemos a común en la población. Entonces, aquellos que estamos entendidos en esto sabemos que es pues, obviamente el tema de la contaminación por el desacelerado uso del automóvil liviano. No hay todavía esa política del viaje de seguro o del viaje colectivo, de que si hay una empresa, personas que tienen vehículos, pues bueno, si viven cerca nos vamos en ese vehículo y no utilizamos tantos vehículos. Los aparcamientos en la ciudad de Guayaquil, en el centro, ya es terrible, no encuentras, hasta hace un par de años no encontrabas, ahora los precios ya los ponen tarifados muy elevados porque es por tiempo, porque tiene que dar espacio para que otra persona venga. Entonces digo, esto hay que cambiarlo porque si no se cambia en los próximos años va a haber muchas consecuencias lamentablemente negativas. Sí, es que tú mencionas cada cosa y a mí enseguida el cerebro me comienza a funcionar y a recordar. Mira tú, en temas de ciudades, México, por ejemplo, tiene un servicio para poder tener este alquiler de bicicletas de una empresa, o sea, privada, ¿verdad? Cogió y puso en los diferentes sitios y no precisamente en esos lugares hay una parte que esté señalizada para el uso de la bicicleta. Eso a mí me llamó la atención, por ejemplo. Y la Ciudad de México es bastante compleja en también, o sea, hablemos que es casi como Guayaquil. O sea que sí, hay ciudades que se han metido de lleno a trabajar en esto y empezaron de pronto al revés. O sea, primero poniendo las bicicletas y luego a lo mejor creando ciertos espacios. Del sitio por donde yo anduve, no vi una vía señalizada por donde andar en la bicicleta, pero habían en cada 5 cuadras, había espacios donde se podía tomar una bicicleta, obviamente alquilada, y llegar hacia otro espacio a través, entonces está la convivencia entre la bicicleta y todos los otros vehículos adicionales. Por ejemplo, y claro, son vías de tráfico alto. Es otra cosa que tú mencionas, el tema de la polución, ¿no? Lo que se va acrecentando en las ciudades. Mira tú, para el año 2014-2015 más o menos, ya se hizo un estudio de medición de huella de carbono con una empresa boliviana que llegó a la ciudad. Hicieron la entrega del documento con los resultados. Se tomó como ejemplo el trabajo que se estaba realizando en ese tiempo con esta empresa de medioambiental, de gestión medioambiental en la que estábamos trabajando. A partir de esa decisión de querer continuar con el tema, se trajo a Guayaquil, se llevó a Guayaquil a una de las personas que manejaba el tema en Ámsterdam y que conocía los estudios de cómo realizar y poner en funcionamiento este tipo
este tipo de lugares y de vías. Acá mismo en Nueva York, por ejemplo, hay muchos sitios también con bicicleta que te juro que a mí me emociona porque yo digo, si esto se puede hacer en esta ciudad que es también altamente conflictiva con el tráfico y poder tener una convivencia, que no hay problemas a nivel de que hay gente que ha muerto lamentablemente por imprudencia, sobre todo de ambas partes. Siempre va a pasar, siempre va a haber una situación en que hay que irla corrigiendo, me imagino, ¿no? Pero hay, o sea, hay esa decisión, hay ese trabajo. El municipio creó la ordenanza. Sin embargo, no se gestionó finalmente ni siquiera con la llegada de los maestros, de los artífices, porque, o sea, no se puede decir, no, es que no hemos tenido, o no se ha hecho, o no se pudo, o no se dio. Mira que a mí me dio tanta pena porque justamente hace unos meses atrás me enteré que murió Wilson Galarza, y Wilson Galarza nos dio en donación la bicicleta para que pudieran venir nosotros a hacer un bingo, o sea, así lo digo, a hacer un bingo y comprarle el pasaje al señor que vino desde Ámsterdam para darnos la charla y la capacitación y decir cuáles eran esos temas que tenemos que trabajar. Y nos dio la donación, o sea, la empresa privada involucrándose también. Entonces, yo digo, entonces, dentro de este mundo de acciones que se han desarrollado y se han realizado, sé que Quito también lo ha hecho y a pesar de que es en alto, ¿no? Y que también el clima es totalmente diferente y sobre todo, claro, el tema del terreno es irregular. Y también Cuenca también ha hecho con éxito. ¿Tú cómo puedes hacer un comparativo? ¿Por qué en estos lugares que son más complicados, porque son altos, son de altura y son de frío, por qué sí en su momento tuvo un buen efecto? Decisión y voluntad. Eh, a nivel país hay mucha gente que utiliza la bici de manera de deporte de recreación, aficionado, transporte, pero cuando tiene que llegarse a fomentar a ese respaldo que debe tener desde las instituciones o de los gobiernos, pues hay la voluntad de trabajar y de involucrarse. Y no solamente es con formar o crear una mesa técnica de movilidad y de que los partícipes vengan, se involucren, como se hizo en Guayaquil, que dicho sea de paso, en estos últimos tiempos lamentablemente no, creo que no ha estado activa, pero sí existía en los gobiernos anteriores, la mesa técnica de movilidad, se hacían aportaciones por parte de los compañeros de que utilizaban la bicicleta y todo aquello, pero quedaba ahí y no se lograba cristalizar. Bien indicas, cuando tuvimos algunas reuniones, los inteligenciados en el tema europeo con ese modelo vinieron acá, wow, una revolución total, pero no se llegó a concretar. Entonces, sabemos que en esta cuestión de la gestión tiene que primar la voluntad y el deseo de dar luz verde al apoyo. Sí, hagamos. O sea, no solamente salir del decir, sino pasar a la acción. O No, sea, del decir a la acción, vamos, ejecutemos. Listo, ¿qué necesitan? La empresa privada, ¿cómo va a aportar? Ya. Las instituciones, listo, van los que usan la bici, pero que ellos sepan que también son un vehículo y que también tienen que disciplinarse, no ingresar dentro de, se me ocurre, el otro día veamos de la institución en el centro, hacia el norte de la oficina, y en pleno túnel de los cerros, en el sentido contrario, uno va a ingresar, eso es oscuro, y un par de jóvenes en la bicicleta, bueno, uno ya era adulto, otro menor, pero Dios mío, o sea, si alguien los impacta, van a decir, no, el del vehículo fue el que tuvo la responsabilidad porque atropelló, muchas veces atropelló, no es atropelló, chocó al de la bicicleta, pero también hay responsabilidad de las personas que usan la bicicleta. No podemos generalizar, obviamente, pues, pero también hay que educar. Y creería yo que es de decisión y de voluntad. Porque ha funcionado en Cuenca, porque ha funcionado en Loja, en Quito, en Zamora, en Galápagos también existe el tema de la ciclovía, en la península también existe, o sea, en Manabí, en muchos lugares que uno han dado existen, pero funciona porque se involucra, porque el funcionario deja un poco la oficina y va a ser territorio, gobierno en territorio donde realmente eh, conoce las necesidades, en este caso en los desplazamientos, en las necesidades de poderse transportar y cómo yo puedo contribuir, listo. Veo que mi gente se está perjudicando
Vamos a hacerle, quizás no tengo presupuesto, no le voy a hacer una ciclovía segregada, que es lo ideal para que esté alejada del vehículo liviano, pero vamos a hacer semaforización, señalética, vamos a poner unos delineadores para un poco proteger al ciclista. Le decimos a la institución que está del estado de turno, sea local o nacional, pues bueno, que eduque a la gente para que también conozca. Vamos a tomar desde la agencia, desde el estado, y es increíble, yo vengo diciendo muchos años, tomar esta acción de por qué cuando uno va a renovar la licencia de conducir, o por qué, o cuando uno se va a brevetar, es decir, va a sacar el carnet por primera vez, desde las escuelas de conducción no se ha involucrado el tema del uso de la bicicleta. Cuando hay estos impactos, llegamos a entrevistar o a conversar con los conductores o las personas que estuvieron partícipes. Le digo, ¿usted sabía que existe esta normativa o que el de la bicicleta debe tener un espacio de mínimo, digo yo, 1,50, diría yo 2 metros, por las velocidades que hay en las vías? No, no sabíamos. Y eso no se les está enseñando. No existe aún todavía en las pruebas para someterse a la renovación o brevetación, preguntas como estas, ¿no? Entonces, como no está puesto quizás con esta importancia, llegó al desconocimiento y también va en el que me importismo, ¿no? Entonces, no, déjalos nomás. Pero en el término de este ciclo, el que se perjudica es el más vulnerable, diría yo, pues el ciclista, ¿no? Entonces, sí hay un poco de tomar decisión de que es, yo sé que hoy como estamos actualmente en la parte socioeconómica, en la parte de seguridad, en la parte de salud, en la educación, en tantas cosas que se están ventilando, pues también hay que aprender a delegar y que se generen estos Exacto. espacios por gente competente y profesional, que ese es otro ámbito que también venimos hace mucho tiempo. El ocupar un puesto importante a nivel directivo de la institución nos ha permitido estar por muchas partes de nuestro territorio, maravilloso territorio ecuatoriano, conversando y dialogando con muchas personas, fomentando siempre el servicio con responsabilidad, pero tenemos un tope, una barrera cuando la persona que tiene que tomar la decisión del liderazgo, diría yo, no vamos a utilizar un término muy fuerte, pero también es partícipe del problema porque no está preparado para poder llevar ese liderazgo porque desconoce. Y pues llegó a ese puesto por alguna situación extra oficial como debería ser, ¿no? Entonces ahí también tenemos un retroceso, no podemos avanzar y creo que eso también ha sido partícipe del tema a falta de voluntad, a falta de predisposición, el desconocimiento de algunas cosas que deben ser de beneficio. En este caso, pues de generar un incentivo para que la movilidad sea sostenible con el uso de la bicicleta, ¿no? Poder fomentar un poco más de orden en eso del territorio con el uso adecuado de las bicicletas. Las personas utilizan las bicicletas para cualquier tipo de desplazamiento desde sus orígenes hasta los destinos, sea universidad, a la zona bancaria, al comercio, al trabajo, al lugar que se quiera desplazar. Claro. No, definitivamente, lo que tú dices, y creo que es uno de los temas que definitivamente todos quienes hemos hecho gestión dentro de la función pública nos damos cuenta de que efectivamente tiene que ver mucho con la politización. Desde hace algunos años para acá, si bien es cierto, las instituciones públicas están pues el gobierno pues es político, ¿no? O sea, y va pues dentro de un tema político, pero como que se ahondó, como que el tema de quién gestiona los diferentes, de las diferentes oficinas, instituciones, no necesariamente están en conocimiento de cuáles son los diferentes parámetros que tiene que hacer o tomar, y sobre todo la oportunidad. Yo siempre digo, la institución pública le brinda a una persona la oportunidad de poder servir, ¿no? Y entonces uno llega y a lo mejor no está tan enterado de todo, pero hay la oportunidad de poder ir en el camino haciendo y revisando, mirando, o sea, cuál es la verdadera intención entonces de llegar a la institución pública, si no se tiene el principio básico que es el del servicio a su comunidad. Entonces, esta politización que no está mal, que cada uno de los partidos, movimientos que tengan que llegar o que lleguen al poder, lleguen, pero cuando tienen una responsabilidad, tienen que ejercerla.
Y entonces, si no tengo conocimiento, tengo que ir haciendo en el camino entonces, porque se supone que si está allí es porque tiene al menos algo de capacidad para poder lograrlo. Entonces, ahora, cuando uno habla del tema de la movilidad urbana sostenible, sabemos que esa sostenibilidad la da precisamente el involucramiento que puede tener muchas personas para incluso generar en temas de empleo, temas de micronegocios, que eso se podía ver en estos trayectos que tenía en el caso de Colombia, por ejemplo, se abrían estos espacios en donde gente que podía ayudar en el tema de las bicicletas a soldar, a ayudar a las gomas de la bicicleta y todos estos diferentes temas. Aparte se abrían también otros espacios para hidratación, se abrían otros espacios para, bueno, se abre un mundo también de posibilidades, de todo lo que tiene que ver con la vestimenta, o sea, se abren otras oportunidades, pero y hace que esto pues tenga un círculo virtuoso a nivel de negocio, ¿no? A nivel de negocio y se irán creando y generando muchos más a partir pues del saber que en la vía hay alguien más que esté interesado en un tema específico. Entonces Sí, le da un poco sí, de mira, sostenibilidad también. ese tema que tocas es importantísimo porque vamos a ponerlo un poco en en el mismo vehículo que es la bici, pero vamos al ámbito deportivo. Y es algo sorprendente porque, bueno, todavía, por eso digo, el asunto va porque no tienen la competencia, la capacidad, porque no cumplen con el perfil, digamos, en la parte profesional que se conoce, no tener el perfil profesional para ese puesto, para ese cargo. En el ámbito deportivo pasa y aún lo vemos como un desperdicio. Quizás sí estuvo un poco mal manejado por parte de la organización. Cuando había las competencias, dicho, tenemos muchos créditos que nos representan muy bien a nivel internacional de nuestros amigos ciclistas. Llevan el nombre del país muy en alto y eso ha servido para que el Ecuador en los últimos años también sepa que acá existen buenos ciclistas. Hoy por hoy, en estos días, se está recorriendo, terminó recién la semana pasada la Vuelta Ciclística al Ecuador, y en estos días se está corriendo la Vuelta Ciclística de los Máster, de los que ya somos un poquito mayores. Estuvo aquí en Parque Samanes, a pocos minutos de acá. Fue el día de ayer, la primera válida, bueno, y hubo una representación. Y lo importante es de que a nivel europeo, las comunidades, los territorios, empezando por su alcalde, por su principal, ¿no? Él prácticamente, en el buen sentido, ellos como que pagan a la organización para que esa etapa o ese evento ciclístico venga a mi ciudad, se promociona la ciudad, gana el desarrollo económico porque el que vende el agua, como tú dices, el del hotel, el del desayuno, el que vende la camiseta, un souvenir, el que repara la bici, o sea, es un ganar, ganar. Y acá en el Ecuador, lamentablemente, aún todavía falta un poco de aquello, de sí promocionar más, porque la gente dice, no, yo no quiero que estos que hacen deporte vengan acá porque quizás, bueno, me paralizaron la vía, no me comunicaron, tienen razón, debía haberse comunicado y buscar unas vías alternas para que la gente que utiliza frecuentemente esa vía pueda tomar otra vía para desplazarse alterna, pero no le ven como que es un beneficio para ellos. Es todo al contrario, o sea, si ustedes están, si la persona entiende de que esto es un desarrollo, porque al tener una actividad de uso de bicicleta va a que de aquí a mañana yo hago un estudio de mercado sencillo. Ah, en esta vía están utilizando mucho la bicicleta. Listo, mañana pongo un puesto de aquí de mecánica de bicicletas. Por acá voy a vender un lugar que venda las camisetas para los ciclistas, que vendo las gafas, que vendo las luces, qué sé yo, pongo un lugar de venta de bicicletas, vendo aguas, vendo hidratantes. Entonces el desarrollo económico obviamente va a surgir, ¿no? Pero eso, repito una vez más, tiene que ir con mucho el tema de la gestión para que se pueda dar algo. Sabemos que el concepto básico de una gestión es hacer que las cosas sucedan, pues, ¿no? Y si no existe esa voluntad, pues un poco que complicado para querer hacer, pero sin embargo, ese es el reto y ese es el riesgo que hay que correr, y habemos personas que sí estamos comprometidos para seguir fomentando desde nuestros territorios, de nuestros lugares, el uso adecuado de la bicicleta como un medio de transporte para que propenda a una movilidad pues sostenible y sustentable también hoy por hoy.
Claro, lo que tú mencionabas en cuanto a este tema a nivel de deportes, ¿no? Y en la compra, pues, del evento, como bien lo mencionas, el hecho de poder generar que no, o sea, no es que uno va como a una tienda y compra el deporte y dicen, bueno, aquí vamos a hacerlo ahora, es todo un proceso, ¿no? Es un Sí, proceso en proceso. donde hay, así como cuando se hace el mundial, en el mundial también con Claro. 5 años de Se anticipación, preparan con muchos años de antelación. preparan Claro. y dicen cuál es la ciudad que va a ser, la ciudad en la que se va a desarrollar el evento, etcétera. Y claro, todo eso impulsa también el tema turístico, ¿no? A veces solamente se piensa que es el recurso natural, que son los atractivos que posee el Ecuador, que son, o sea, que eso es el impulso hacia, ¿para qué? O sea, si ya llegó a Ecuador para esta carrera ciclística, pues entonces aprovecho porque se mueve un mundo de oportunidades, definitivamente. Y ese mundo de oportunidades es, pues, el vender al país como tal, ¿no? El venderlo de una manera en la que pueda pues contar con otros recursos, ¿no? Con otras divisas desde el exterior y la llegada de nuevos públicos. Pero aparte de eso, y yo lo que sí quiero destacar, que a veces la autoridad, y entrando nuevamente al plano de el hecho de la decisión, a veces la autoridad se limita a crear y generar acciones en torno al tema de la movilidad urbana sostenible y comenzar a trabajar en serio en este tema. Y porque dice, no quiero involucrarme en el proceso porque entonces voy a tener algún tipo de problema a la hora de tener algún tipo de accidente o personas que estén en la vía me quieran culpar porque estoy yo ahí dentro involucrado. Pero la omisión de la acción también tiene que llevar de al menos una culpa, o sea, también debe ser culposo para la autoridad, porque si yo no estoy haciendo algo de alguna manera, también me involucro, por ejemplo, mira tú, en el año 2022, la Agencia Nacional de Tránsito indica que se registraron 163 víctimas de siniestros de tránsito que involucran a las bicicletas. Y ahí también, o sea, no solamente es la persona que estuvo en la vía, sino también la falta de acción dentro de las instituciones que están involucradas en el tema, ¿no? Porque ahí pues es donde entra la omisión, entra la inacción, entra la falta de sensibilidad. Y aquí para ir un poco ya cerrando, porque mira tú, y podemos hablar, como te decía, antes de prender el Zoom, que a veces pues uno se queda corto de poder hablar y de explayarse mucho más. Pero ¿tú qué crees? ¿Cómo ves a el Ecuador y a Guayaquil? Te digo del Ecuador porque tú perteneces a una organización a nivel nacional. ¿Cómo ves tú en un mediano plazo, por no decirte corto, porque ya sería demasiado aspirar, digamos que en un mediano plazo, ¿cómo ves tú esa oportunidad de poder incorporar definitivamente el uso de la bicicleta y en la vía dentro de las diferentes ciudades? Bueno, claro, estamos a las puertas de un cambio de gobierno que va a ser corto. Yo diría que va a atender, y por lo que hemos escuchado y lo que conocemos, otros asuntos que son también prioridad. No, no digamos que lo que estamos tratando no es prioritario, pero obviamente hay una escala de prioridades. Lo importante es que la persona, cuando ya llegue en su momento con un nuevo periodo de gobierno para 4 años, también permita trabajar a nivel nacional, desde los mandatarios, también los provinciales a nivel locales, y vaya involucrando en un mediano plazo, en los próximos 5 años, a mediano plazo, 5 años, diría yo, o un poco menos, las ciudades entren en razón desde el gobernante, desde las personas que tenemos que estar involucradas en esto, en que tenemos que ir involucrando otros medios alternativos de transporte, enfocándonos de la manera, diría yo, responsable, de que ya no está entrando tanto vehículo en la vía, porque la solución es ampliar más la vía. La solución no es diseñar más cemento, más infraestructura, sino pensar, pues digo yo, repensar qué es lo que estoy haciendo bien o mal y cómo pensar para arribar a una reactivación. En mediano plazo quizás involucrar más el uso de la bicicleta, sí, infraestructura, campañas del uso de la bicicleta, que se genere también desde la parte privada,
el uso, el fomento de la adquisición de la bicicleta, el tema de la educación vial para las personas que usan la bicicleta. Y bueno, diría importante yo también la parte de que los grupos o colectivos ciclistas de los grandes amigos que tenemos a nivel país, a nivel acá local en Guayaquil, también estén participando activamente, porque no solamente es la participación de enviar un grupo, vamos, y que nos vean y la foto, listo, sino de lanzar propuestas reales y propuestas que sean evaluables de cómo fomentar el uso adecuado de la bicicleta como medio de transporte, no como medio de salir en bicicleta un grupo y salgo a hacer deporte, pedaleo media hora, una hora, no, sino también de cómo desde nuestra experiencia poder ser partícipes de una manera integral al gobierno seccional o local, tener esta propuesta, este proyecto de cómo podríamos nosotros colaborar o coadyuvar para que se incentive el uso de la bicicleta de una manera responsable y de una manera segura. Sí, a mediano plazo esperemos, ese es nuestro anhelo desde hace mucho tiempo, de que haya más usuarios utilizando la bicicleta, o sea, haya más biciusuarios en la vía, y que se respete mucho la vida por parte de quien está en el vehículo de 4 ruedas, la transportación pública y obviamente el de la bicicleta. Siempre he dicho yo, en la vida caemos todos, pero siempre y cuando haya respeto, y obviamente va de la mano pues con una buena gestión de la política pública, que se haga, sea de Estado, sería genial, o pues bueno, como está normado, una política local, ¿no? Una decisión local. Muchísimas gracias, mi querido Javier. Efectivamente, un buen cierre para esta conversación de esta noche. Realmente, nosotros somos unos soñadores, eso es definitivo, y muchos dirán, ay, eso de ahí es utópico, eso no se va a dar por esto, porque la seguridad, por eso. No, nosotros soñamos, nosotros seguimos soñando, eso no nos va a detener definitivamente a seguir soñando y pensando que es posible un mundo mejor, es posible una convivencia pacífica, es posible el que podamos realmente poder convivir en paz. Entonces, parte de esos procesos también es precisamente este tipo en el caso de la movilidad, el caso de la movilidad urbana sostenible. Muchísimas gracias, mi querido Javier. Hace tiempo que no nos veíamos. Estoy muy feliz de poder haber compartido esta tarde y noche con el programa Conversaciones Frente al Mar. Y bueno, estamos despidiendo este programa. Estamos muy contentos, igual renovándonos siempre con información, renovándonos siempre con esas ideas y sueños que tenemos ahí en pendiente. Eso no cesa, eso no falla, siempre está pendiente. Entonces, muchísimas gracias. Hemos terminado esta primera semana del mes de octubre, nuestros programas de Conversaciones Frente al Mar, nuestra segunda temporada. Los esperamos para una siguiente conversación muy interesante que también tendremos la próxima semana. Así que muchísimas gracias a todos y estamos ahora despidiéndonos. Gracias, mi querido Javi. Estamos en contacto, tenemos más cosas que hablar. Sí, el tema es bastante extenso, bastante Así largo, es. todo un poco, pero no, el gusto ha sido mío. Muy amable. Que tengas una linda noche. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye.